Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Dios es grande. Y le damos gracias porque hoy es un día más para bendecir su nombre, para darle gracias. Porque estamos aquí. A pesar de todas las dificultades y todas las cosas que tú pudieras estar pasando, alguien en tu familia, hemos sacado este tiempo todo para bendecir el nombre del Señor. Ahí donde tú estás, desde tu casa, desde tu teléfono, puedes estar manejando, en cualquier lugar. Gracias al Señor por ti, por sacar este tiempo para bendecir el nombre del Señor. Y queremos compartir esta palabra con humildad. En el nombre del Señor, en el libro de Esdras, capítulo 4, para aprovechar el tiempo. Quiero leer en el libro de Esdras, que está después del libro de Crónicas, y antes después del segunda de Crónicas y antes del libro de Nehemías. Que a veces yo sé que hay libros que no son muy comunes y a veces no sabemos muy bien dónde están. En el libro de Esdras, capítulo 4. Dice ahí la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas dijeron, no nos conviene edificar con vosotros. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Dice, pero el pueblo de la tierra, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, el que vino después de Ciro. Dice, y en el reinado de Asuero, ya otro rey, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Atarjerjes, escribieron Bislán, Mistridates, Tabeel y los demás compañeros suyos, Atarjerjes, rey de Persia en ese momento, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Amén. Oremos en esta hora. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Que tu palabra son espíritu y son vida, Señor. Amén. Permite, Señor, que este tiempo sea de bendición para todos nosotros. Que tú te lleves la gloria, Señor. Y que sobre todo se establezca tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. El libro de Esdras, para que tengamos una mejor idea de lo que está pasando aquí, me gusta siempre contextualizar lo que está pasando. Esdras fue contemporáneo de Nehemías. Nehemías trabajaba en el palacio, era copero del rey, pero Esdras era de la línea sacerdotal. Mientras Nehemías se ocupaba de las murallas, particularmente y especialmente, Esdras trabajaba en el área del templo. Se cargó con un grupo de sacerdotes y levitas de restaurar el servicio a Dios.
conjuntamente con la construcción del templo. Los dos trabajaron conjuntamente en tiempos iguales. En algún momento se juntan y trabajan juntos. Y es por eso que podemos ver en el libro de Nehemías que también en el libro 4 de Nehemías, si puedes seguir al libro de Nehemías, vemos ahí que pasa algo. Recuerden que Esdras y Nehemías trabajaron en tiempo conjunto. Como les dije, uno trabajaba en la edificación de las murallas y Esdras se encargó de la parte espiritual y se encargaron particularmente del templo, de restaurar el área del templo para poder restaurar el servicio a Dios. En el libro 4 de Nehemías dice lo siguiente: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Se pusieron en contra de ellos. Y es por eso que más adelante, ahí se dieron muchísimas situaciones, y más adelante, después de todas estas acusaciones y un dime y direte que había entre ellos, ya en el 16, en el 4:16, miren lo que dice: desde aquel día, la mitad de mis siervos, dice Nehemías, trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban o cargaban, y los que acarreaban cosas y cargaban, perdón, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Mira, hermano, ¿qué pasó? Para que sepamos un poco más de la situación. Dios, el pueblo de Israel se había dividido en dos. Después de Israel tuvo 3 reyes grandes, que fue Saúl, estuvo David y estuvo Salomón, que ambos reinaron como alrededor de 40 años, si mal no recuerdo. Y fueron el tiempo grande de Israel. ¿Qué pasa con el tiempo de Salomón? Salomón hizo muchas edificaciones. Y es en ese tiempo donde Salomón se apartó un poco del Señor. Y Dios le da una palabra a un hombre que se llama Jeroboam, que era siervo de Salomón. Y le dice que lo iba a hacer rey. Pero ¿qué pasó, Jeroboam? ¿Por qué Dios eso? Porque Dios, ya Salomón se había corrompido y había adorado, había creado imágenes de otros dioses y hasta le había adorado. Y Dios dice que va a dividir el reino, que va a hacer algo con Israel porque se había apartado. Recibe a Jeroboam esta palabra. ¿Qué pasó? Pero Jeroboam tenía que esperar un tiempo donde se iba a cumplir eso. Él se desespera y él quiere hacer las cosas por su cuenta. Se muere Salomón y va a reinar el hijo de Salomón, está reinando. Y él va. Salomón, entonces él había salido porque se armó una revuelta, había salido en los tiempos de Salomón y se fue a un lado. Cuando se muere Salomón, que está reinando su hijo, él vuelve y va con un grupo de gente donde el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, no recuerdo bien, perdón, y va con un grupo del pueblo. Quiero hacerlo rápido para llegar al punto, para que entendamos esto. Y le dice: mira, tu papá nos afligió mucho a nosotros y bájanos los impuestos y cógelo suave, pero él estaba buscando ocasión para armar una revuelta. El hijo de Salomón, que era joven, le dice: dame unos días que voy a consultar, y va donde los consejeros y le dice: ¿qué debo hacer? Le dice: mira, bájale un poco, bájale algo, bájale un poco, vamos a llevar a la gente más suave, porque es verdad, tu papá se le fue un poquito la mano. Y él se queda así como joven al fin, se va donde sus amigos jóvenes y le pregunta: ¿qué ustedes creen de esto? Y los amigos jóvenes le dicen: mi pulgar es más fuerte que todo Salomón. Queriéndole decir: si mi papá fue duro, yo voy a ser más duro que él.
Oh, Jeroboam dice, es así. Pues nosotros no tenemos nada que ver con la casa de David. Refiriéndose a Salomón y a toda su familia. Y es ahí que un grupo de gente se levanta con Jeroboam y se divide el reino de Israel en un grupo que se llaman 10 tribus que se van al norte y se quedan 2 tribus, que es la de Judá y Benjamín. A eso que se le llama el reinado de Judá y al otro se le llama el reinado de Jerusalén, que es donde estaban Jeroboam y los otros, que estaba el reino del norte. En el reino del norte, que se estableció en el área de Samaria, nunca hubo un rey bueno, nunca, porque esa gente se apartó y pervirtieron. Jeroboam hizo ídolo y todo esto, porque la gente salía del norte y se iba a adorar al sur. Y él dijo, oye, no, esto no me conviene políticamente, se va a armar un problema. Y él le crea ídolo y levanta ídolo y hace un becerro y todo esto. Mira, aquí están tus dioses. Y por ahí empieza la cosa. ¿Qué pasó? El pueblo siempre fue pervertido. En un tiempo después, porque la gente no persistía en adorar a Dios, ni el reino del norte, ni el reino del sur. El reino del sur que estaba Judá y Benjamín. Benjamín era la tribu constituía la tribu de José, que era Efraín y Manasés. Conjuntamente con ellos también hay. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en el tiempo, como la gente se apartó de Dios, Dios le dice a través de Jeremías que va a venir un cautiverio de 70 años. Y es ahí donde vienen los babilónicos y conquistan y saquean la ciudad y se llevan todo el mundo cautivo. En algunas ciudades ellos se llevan a mucha gente. Ahí se llevaron a Daniel, se llevaron a mucha gente, muchos murieron. Cogieron el templo y lo saquearon, cogieron todos los artículos de valor y se lo llevaron. Y entonces dejaron alguna gente, ellos dejaban gente de su pueblo y de otros sitios que habitar esas ciudades que habían sido saqueadas y prácticamente destruidas. ¿Qué pasó? Ya en este tiempo que nosotros vemos aquí a Esdras, ya habían pasado los 70 años. ¿Qué pasó? Babilonia estaba reinando, habían pasado muchos reyes, Nabucodonosor, su hijo, Belsasar y todo eso. Y Dios levanta a Ciro, dice así la palabra, Dios levanta a Ciro el Grande. Y dice, a través de Daniel, da la palabra, y dice que Dios había levantado a su siervo Ciro. Oye, un rey pagano. Uno se puede sorprender, pero Dios hace como quiere. Pero Dios utilizó un rey pagano para hacer algo. Y nadie podía con Babilonia, era un reino poderoso. Ellos habían, a través de la arquitectura, ellos habían logrado muchas cosas. No tenían agua y ellos hacían por la arquitectura, ellos trajeron agua del Egipto, me hicieron muchas cosas. Era un sitio que no tenía, ahí no se daba prácticamente nada. Pero ellos con la ingeniería lograron muchas cosas. Hay libros que se llama el hombre más poderoso de Babilonia y se habla y se describe de cómo era ese imperio. Y se habla de los jardines colgantes, que era una obra maravillosa. Pero ¿qué pasó? Vino Ciro, el Grande, un rey de Persia. Y a través de la alcantarilla entró al pueblo de Babilonia. No se sabía cómo podía entrar porque era un imperio poderoso. Y entraron a través de la alcantarilla, del acueducto, entraron. Y así fue que pudieron acabar con Babilonia. Y se establece el reino persa con Ciro el Grande. Es Ciro el Grande que dice, Dios me ha dicho a mí que deje a su pueblo que levante que vaya y reconstruya su templo. Oiga, eso era un rey pagano. Pero él sabía que Dios lo había mandado y todo eso. Y Dios dijo, vaya, edifiquen la ciudad. Y es ahí donde termina el cautiverio de 70 años. Y mucha gente decidió volver a Jerusalén. Y otros decidieron quedarse. Ahí estaba Nehemías, ahí estaba Esdras y estaba Esther también, que fue en otro tiempo. ¿Qué pasó? Esdras, que era un sacerdote, va con un grupo de gente a trabajar. Y Nehemías, cuando Dios le da la oportunidad a través de su rey, Nehemías se va con un grupo. Y es aquí donde se da este contexto. ¿Qué pasó? Mucha gente estaba feliz porque Dios estaba permitiendo a su pueblo volver a reconstruir las ruinas, los muros. Pero había gente que no. ¿Sabe una cosa? No todo el mundo se alegra de lo bueno que te pasa. Sí. No todo el mundo se alegra de lo bueno que te pasa.
Y este grupo de gente que estaba aquí eran gente de Samaria, que habían quedado de Samaria. Algunos samaritanos que habían quedado se habían mezclado con gente que habían venido anteriormente a través del imperio babilónico. Y por su historia no eran buenos, hacían sacrificios paganos. Todo el mundo lo sabía que era una nación pagana y los israelitas conocían muy bien cuáles eran las naciones paganas. Y este grupo, y parte de este grupo es que viene y le dice a ellos, hey, déjenme ayudarle. Nosotros queremos ayudarle, pero ellos sabían que era mentira. Que ellos lo que querían era mezclarse ahí para hacer una revuelta y dañar la obra. Y quiero decirte en esta hora que Dios está haciendo grandes cosas contigo y va a hacer grandes cosas contigo. Por cuanto tú has puesto a Dios por tu Dios y por la misericordia de Él. No porque seamos buenos, pero Dios en su misericordia está haciendo cosas con nosotros y contigo. Amén. Pero hay gente que no se va a alegrar de eso. Sí, bueno, todo el mundo se alegra con lo bueno que te pasa. A veces en las redes nosotros tenemos mucha gente que se molesta. Todos nosotros, no digo yo, todos. Tú tienes gente. Hay gente que está simplemente observando. Hay gente que se alegra con lo bueno que te pasa. Pero hay gente que se siente mal. A veces nosotros tenemos gente en nuestra familia. Tenemos gente que son supuestamente amigos en nuestro trabajo. Que se molestan cuando a nosotros nos pasa algo bueno. Hay familiares que se sienten mal contigo porque encontraste un buen trabajo, porque tienes un buen amigo, porque encontraste un buen hombre, una buena mujer. No todo el mundo se alegra con lo bueno que te pasa. Al contrario, se sienten feliz cuando te va mal. Pero aquí, Nehemías y Esdras tenían muy claro cuáles eran sus amigos. Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles eran tus amigos. A veces nosotros en las redes, porque tenemos que hablar de redes. A veces nosotros, tú tienes 300,000 amistades. Si tú tienes un negocio, tienes que tener mucha gente. Pero a veces en tus redes personales, a veces tú tienes mucha gente ahí. Y tú te pones a analizar, ¿cuántas de esta gente son realmente mis amigos? Se alegran con lo bueno que me pasa y sufren con lo bueno. Yo tenía muchísima gente en Facebook, por decirlo así. Y un día me puse a pensar, ¿cuánta de esa gente? Hay gente que yo ni conozco. ¿Cuánta gente se alegra realmente de lo bueno que me pasa? O si tú subes una foto, porque hay que hablar en estos tiempos. Feliz porque te fue bien, porque está bien con tu familia, con tu esposa, lo que sea. Se sienten mal. O le molesta. Eso me recuerda a Caín. Dice la palabra de Dios que eran dos hermanos y los dos vinieron a ofrecer sacrificio a Dios. Y dice, Caín trajo frutos. Y dice, porque eso lo escribió Moisés, y Dios le presentó a Moisés todo eso. Y Moisés está escribiendo lo que Dios le presenta. ¿Cómo se lo presentó? En sueño, en visión, no sé cómo. Dios le habló a Moisés y le dijo así, así, así. Y Moisés escribió lo que Dios le dijo. Y Moisés dice en Génesis, vinieron los dos a ofrecer. Uno le trajo frutos del campo y otro, lo dice a sí mismo, le trajo de lo más gordo, de lo primero y todo eso. ¿Por qué? No sé por qué. Pero cuando tú escribes, tú observas y tú escribes lo que tú quieras, lo que tú ves. El escritor que entendemos que Moisés dijo que Abel hizo eso. Pero Caín se sintió, pero dice, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Abel. Caín. De Caín, perdón, gracias. ¿Por qué? Vemos claro. Dios no la recibió porque el corazón de Caín era malo. No fue porque era fruta, ni porque era más chiquito ni más grande. Dios no la recibió porque el corazón de él no estaba bien.
No fue porque Abel hizo mejor sacrificio, aunque la palabra dice en Hebreos 11:4 que el sacrificio de Abel fue un acto de fe. Porque cuando tú le das algo a Dios, Dios no está obligado a recibirlo. El diezmo, que nosotros entendemos, creemos en el diezmo como una oportunidad para bendecir a Dios. Es como sea, tú se lo das el número 10 de Dios, como él como quiera. Pero la ofrenda es un regalo. El regalo tú lo recibes si tú quieres. Tú no estás obligado a recibir un regalo. Si yo te digo un regalo, tú lo recibes si quieres. Es un regalo. O sea, a ti no te gusta el regalo, tú no lo recibes. Eso es opcional. Eso es algo que te compete. Es algo personal. Amén. Pero Caín se sintió mal porque Dios le gustó el regalo. Un regalo, no era una obligación, un regalo que le dio uno de los dos, Dios le gustó. ¿Por qué no le gustó? Y lo dice la palabra, no le gustó porque el corazón era malo. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque todo esto va relacionado. Así como Caín se sintió mal porque su corazón era malo, porque Dios recibió con agrado lo que Abel estaba haciendo. Hay gente, oye, era su hermano. El primer asesinato lo que puede llevar a un resentimiento, una envidia. ¿Y por qué la gente siente envidia? Hay muchas razones por qué la gente siente envidia. Lo que pasa es que cuando una gente ve que tu éxito, a veces cuando yo te veo que tú tienes éxito, yo comparo mi vida. Si tú tienes éxito en tu negocio, yo digo, oye, pero yo he tratado tanto negocio y a mí no me va bien en nadie. Mira mira esta. El éxito del otro me hace ver la falla mía, la falta de éxito mía, que yo no tuve eso, no tuve éxito. Oye, mira, ella tuvo, tiene un negocio y le está yendo bien y yo hice el mismo negocio y no me fue bien. El éxito de otro me hace ver a mí las derrotas mías. Y no es fácil sentirse bien cuando a uno le está yendo bien en algo, que a ti te va bien, mal en algo. Otra cosa es que yo puedo entender que tú no te lo mereces porque tú eres así, porque tú eres asado. Yo puedo entender que tú no te lo mereces. Yo puedo pretender que yo soy mejor que tú no te lo mereces. Yo sí me lo merezco. O si tú tienes un buen esposo, una buena esposa. Mira ese, qué malo. Mira esa, qué mala. Él o ella no se merece un hombre así, una mujer así. O ese trabajo que tiene, mira, yo estoy en un trabajo y llegué ayer, llegaste, lo que sea, y alguien tiene 30 años, o lo que sea, y a ti te ascienden, el otro te siente mal. Eso causa dolor. Pero ven acá, pues yo tengo aquí 20 años y estoy preparado, más preparado que ese, y ven y lo ponen a él que es nuevo. Y a veces se dan situaciones que tú, que aparentemente tienes más preparación, te ponen a ti a entrenar a esa persona. Eso duele más. Pero aquí tenemos Nehemías y Esdras particularmente. Esa gente, ¿por qué no se alegraron ellos? Esos eran samaritanos de Samaria. ¿Por qué no se alegraron ellos? Porque ¿qué decían ellos? Que mandaron una carta grandísima. Y decía, mire, esta gente están reedificando. Recuérdense que ya había pasado Ciro y Darío y todo eso. Y ya habían pasado varios reyes. Y le dijeron a otros reyes que no sabía de Ciro y nada de eso, ni de Darío. Y le dice, mire, esta gente no va a querer pagar impuestos. Esta gente va a ser poderosa. Eso es un peligro. Y se armó un problema porque después el rey le dijo, mira, sí, eso no puede ser. El rey que llegó en ese momento. Y hubo contratiempo. Se dieron muchas situaciones. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros tenemos que saber con la gente que nos rodeamos. Tenemos que tener compasión. Amén. Con la gente que tiene una situación personal. Sea familiar, sea de trabajo, sea alrededor. Amén. Hay que tener compasión porque hay gente que tiene una situación emocional. Una situación, como le llaman, de trauma. O como quieren llamarlo. Hay gente que tiene situaciones. A veces tú crees que tú tienes un amigo, una amiga y lo que tiene una enemiga. Y tú analizas esa amiga o ese amigo, nada que tiene que ver con tu felicidad, nunca se ha alegrado.
Y cuando ha estado en momentos difíciles, ¿cómo tú sabes cuáles son sus amigos de verdad? Mira, se alegra, es muy fácil. Se alegra de verdad con lo que te pasa. Bueno. Y cuando te pasa algo malo, ¿cómo actúa esa persona? Te apoya. Está contigo ahí. Es muy fácil conocer a los amigos, de verdad. Y cuidémonos de la gente que dice que son amigos de nosotros. En realidad son enemigos nuestros. ¿Por qué? Porque hay gente, tú tienes una mala amiga o un mal amigo y te lo tiene en tu casa cerca de ti y daña tus relaciones personales, daña tus relaciones de trabajo. A veces tú tienes una idea buena y te dicen, ay no, pero eso no va para parte. Tú tienes una idea y quiero hacer algo y de una vez te pone lo negativo. Mi esposa quiere hacer algo y en el negocio. Y yo le digo, oye, mami, sí, eso me parece bien. Vamos a hacer eso. Sí, dale para allá. Imagínate que yo estoy en ella. Ay, no, pero yo creo que eso no va a funcionar. Y siempre que ella quiere hacer algo para el negocio, una idea, siempre yo le pongo un pero o hago lo imposible para que ella no lo haga. Soy su esposo, pero soy su enemigo. Hay esposos que son enemigos, que no quieren que el otro eche para adelante. ¿Por qué? Porque no es problema contigo a veces. Es que el problema soy yo, porque que estoy dañado. A veces no es nada personal, es que estoy dañado. Así es. Y todo eso lo hace el pecado, la naturaleza caída del hombre. Así Hace es. todo eso. Que tú sientas envidia de tu esposo, de tu amigo, de tu hermano, de tu hijo. Hay padres que pueden sentir envidia de un hijo. Ay, sí. Porque el hijo tuvo éxito y yo veo, ay, mis hijos, mira, yo me siento contento que mis hijos, el hijo mío sabe más inglés que yo. Y yo he estudiado mucho. Y su pronunciación es mejor. Y yo una vez estaba tratando de entrar a una empresa. Y yo no pude entrar. Pero mi hijo entró a esa empresa. Y yo no me sentí mal, yo me alegré, digo, wow, qué bien, me siento feliz con mi hijo, que sabe mi inglés, que Dios, que entró a una empresa que yo traté mucho de entrar hace más de 10 años, y él entró fácilmente y yo me siento feliz. Amén. Gloria a Dios. Pero hermano, no solo con mi hijo, porque yo me alegro del bien que le pasa a mi esposa. Cuando a mis amigos le va bien en algo, yo me siento feliz. Que no, claro, en algún momento, claro, seguro que sentí envidia, porque eso es algo intrínseco del ser humano, esa de la bajeza nuestra, que sentimos envidia. Ay, yo he sentido envidia. Tú puedes sentir envidia porque, ay, pues si tú tienes un amigo que llega al trabajo, que tú lo llevaste. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa envidia? Sí, yo una vez sentí envidia. Un amigo, yo llevé a un trabajo y el amigo le estaba yendo mejor que yo y lo llamaban y todo eso. Sentí algo de envidia. Digo, porque yo lo llevé y yo me siento en la capacidad. Y a veces no es nada personal, sino porque la gente hace lo que quiera, con su negocio, con su dinero. Pero es verdad, sentí envidia. Sí. Pero ¿qué yo hice con eso? Ah, me puse a hablar mal de él. Le tronché el palo, como dice en buen dominicano, no. Yo no le di cabida a ese sentimiento. ¿Cómo? Alegrándome, mostrando. Cuando tú sientes envidia, tienes que luchar con lo contrario. Decir, me alegro por ti. Expresa agradecimiento. Dile, me alegro. Busca ayuda. Amén. Si una cosa que persiste, busca ayuda, porque hay cosas que no son demonios, como dice la pastora Telma y otros. Hay cosas que no son de demonios, busca ayuda. Que a ti te reprenden y te reprenden. Un espíritu, como dicen, envidia, y no se te va. Tienes que buscar ayuda porque hay una situación emocional que tiene que ver con tu crianza, con tu formación. Busque ayuda. Amén. De un profesional y diga, necesito ayuda, porque es que yo soy demasiado envidioso. Entonces hay que ver, analizar cómo estás tú con tu logro. Porque a veces no hemos logrado cosas porque somos haraganes, porque no nos esforzamos lo suficiente, hacemos metas inciertas y irreales. Entonces necesitamos reorientarnos. Nos acomodamos. Sí, entonces el otro se esfuerza, yo no me esfuerzo, entonces también somos egoístas.
Así no. Así no. Analicemos nuestra vida. Amén. Analicemos nuestra vida. No hay que hablar mucho, analicemos nuestra vida. Pero como Edri y Nehemías estemos apercibidos de la gente que realmente son nuestros amigos y que se alegran de lo nuestro. Hay gente que tiene mal corazón, que por más que tú le busques la vuelta, tiene mal corazón. Hay gente que hay que mantenerlo lejos hasta que el Señor haga la obra. Amén. Posiblemente hay gente que tú tienes cerca de ti que tú crees que son sus amigos y no lo son. Hay familiares, lamentablemente tengo que decirlo, que a veces son enemigos desde uno. Hay gente en el trabajo que a veces son enemigos tuyos. Lo han demostrado con sus hechos. Hay que tener empatía, pero cuando una persona persiste en hacerte daño, y no solamente tiene un mal sentimiento, sino que ha hecho obra en contra tuya, ora por él, pero hay gente que tú tienes que analizar qué es lo que vas a hacer. Hay decisiones que tienes que tomar. Hay decisiones que hay que tomar. Que hay gente que no son tus amigos. No lo son. Que el Señor nos ayude. Y nosotros, si sentimos envidia, si nos sentimos mal por el éxito del otro, tenemos que evaluar nuestra vida. Tenemos que analizar. Si hay cosas que son espirituales, cuando las reprendemos se van. Pero si hay cosas que son del alma, problema del alma, hay que hacer un trabajo. Conjuntamente con la palabra y buscar ayuda. Amén. Porque a tiempo los males pueden tener solución. Que el Señor nos bendiga y tengamos un feliz resto del día. Dios le bendiga a todos.